Joe Dispenza pasó de competir en un triatlón a ser arrollado por una camioneta y de fracturarse la columna en 6 partes a sanarse a sí mismo. En lugar de hacerse cirugías de riesgo elevado, les enseña a las personas alrededor del mundo cómo pueden ir más allá de sus limitaciones y sanarse a sí mismas. Esta es mi versión de sus 10 reglas para el éxito. Disfruten. Cuando comienzas a crear desde el terreno y no desde la materia, la única forma en la que puedes hacerlo es aprender a quitarle toda la atención al cuerpo y convertirte en nadie. Quitarles toda la atención a las personas de tu vida, a las que les prestas demasiada atención y energía porque tienes una emoción asociada a ellos. Ve más allá de esas personas en tu vida y ve de un alguien a un nadie. Si has trabajado toda tu vida para ser un alguien, o si has trabajado toda tu vida pensando que eres un cuerpo, vas a tener que esforzarte un poco más porque esa es la identidad con la que te asocian. Y es mucho tiempo de condicionamiento. Es demasiado tiempo de condicionamiento. Si eso fuera fácil, todo el mundo lo haría. Cuando tienes que ir más allá de lo material en tu vida, el teléfono celular, el auto, la computadora, e ir de algo a la nada. Si elimino toda la atención que tienes en tu lugar de trabajo, donde vives, el lugar donde necesitas estar, el lugar donde estás sentado y vas de alguna parte a ninguna parte, tienes que dejar de pensar sobre el futuro predecible y el pasado familiar. Ir justo al momento presente e ir de alguna vez al no tiempo, y si lo haces correctamente, serás pura conciencia y así es como entras en ese terreno. Hemos hecho unas investigaciones al respecto, lo llamamos trascenderse a uno mismo. Cuando eres pura conciencia, le quitas toda tu atención a esta realidad tridimensional y prestas atención a dónde pones tu energía. De esa forma le quitas la atención a todo lo material. Así solo terminarás en un lugar y es en el reino inmaterial llamado el reino cuántico, un campo invisible de energía que unifica y conecta todo lo material. Cuando creas desde ese campo y combinas una clara intención con una emoción elevada y estás conectado y así te sientes, la idea de una forma alternativa de creación es que cuando hay una coincidencia vibracional entre tu energía y una realidad futura, en realidad ya no tienes que ir a ninguna parte a buscarla. De hecho, eres el vórtice y derribarás el tiempo y el espacio y diseñarás tu propia experiencia. Eso es para mí. Es muy curioso, porque la experiencia es lo desconocido. No se puede predecir cuándo pasará o cómo pasará, porque si puedes predecirlo, ya lo conoces. Así que tienes que deponer cada cosa que utilizaste toda tu vida para obtener lo que querías. Para que algo grande ocurra, eso va en contra de generaciones que no hablaron de su condicionamiento y de una vida de costumbres con la creencia de que estamos atrapados en este mundo material. Aún así, puedo decirles, sin lugar a dudas, que una vez que entienden esta fórmula y que una vez que saben cómo crear esa clase de coherencia mental y emocional, el efecto colateral es un cambio de biología. En la neurología, la química, las hormonas y los genes, lo hemos cuantificado, hemos visto cambios de regulaciones genéticas en 4 días. Más coherencia mental, más coherencia emocional, mejor funcionamiento del cerebro, el corazón. Confías en tu corazón porque está abierto. Se liberan diferentes químicos. La oxitocina inhibe los centros de supervivencia, restaura las referencias de los traumas o choques de una persona. Aumenta el sistema inmune. Se alargan los telómeros, también los hemos medido, así que el futuro de tu cuerpo cambia, tu vida será más larga. Eso es evidencia, ¿cierto? Tenemos evidencia cierta de que eso pasa porque lo hemos medido. Pero la evidencia real es al observar el testimonio de alguien que dice que tuvo cáncer en estadio 4. Una mujer de 42 años me dijo, no hubiera vivido más de 2 meses. Y en mi cuerpo ya no hay rastro del cáncer en mi organismo, o la de un médico que tiene Parkinson, que lo ha intentado todo por el camino de la medicina, y tiene un momento trascendental, y los temblores y el dolor desaparecen, y ahora mastica su comida, traga, se suena la nariz, se levanta el solo. Esa es la energía incidiendo en la materia. Tenemos cientos y cientos de testimonios de personas que no solo curan sus cuerpos, sino que crean cosas bastante profundas y mágicas en sus vidas. En el mundo científico hay evidencia, en el mundo práctico también la hay, y la evidencia es la voz más potente en este momento. Regla número 2. Recondiciona tu mente. La mente es un registro del pasado, es un aparato de todo lo que hemos aprendido y experimentado hasta el momento.
Bien, la mayoría de las personas se levantan en las mañanas y piensan en sus problemas, y sus problemas son recuerdos que están grabados en su mente, que están conectados a ciertas personas y a ciertos problemas, y a ciertos momentos y a ciertos lugares, y al momento de comenzar a pensar en sus problemas, piensan en el pasado. El desafío es que cada uno de esos problemas está asociado con una emoción, y las emociones son un registro del pasado. En el momento que te sientes triste, en el momento que sufres, en el momento en el que sientes miedo, tu cuerpo está en el pasado. Es el pensamiento siendo el lenguaje de la mente y la emoción siendo el lenguaje del cuerpo, y lo que pensamos y lo que sentimos crea nuestra forma de ser. Muchas personas reafirman su forma del ser estando completamente en el pasado, y eso solo toma un pensamiento, un sentimiento, una imagen y una emoción, y un estímulo en respuesta para comenzar el proceso de condicionamiento. Así que comenzamos a condicionar la mente y el cuerpo, a conectar la mente, a condicionar el cuerpo emocionalmente con el pasado. El problema es que el cuerpo es objetivo y desconoce la diferencia entre la experiencia de la vida real, que es crear una emoción, y la emoción que creamos solo con el recuerdo. El cuerpo cree que vive en el mismo entorno pasado, 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 365 días del año, así que luego la persona se levanta y tienen la misma rutina de siempre y, con el tiempo, el cuerpo se mueve en un estado de piloto automático. Su cuerpo es un conjunto de programas, un hábito que los arrastra al mismo futuro basado en lo que hicieron en el pasado. Para cambiarlos, también se requiere ser más grande que las emociones que han estado condicionadas dentro del cuerpo y de la adaptación, que han sido condicionadas dentro del cuerpo en el futuro predecible. Lo que entonces tenemos que entender es que el cambio necesita no solo ser más grande que el entorno, sino también más grande que el cuerpo, que la mayoría del tiempo ha estado condicionado a ser la mente. Así es como es. Se trata entonces de cambiar, de ser más grande que el cuerpo, de ser más grande que el entorno y de ser más que el tiempo, en vez de vivir en el pasado familiar, que es lo que conocemos, y en el futuro predecible, que es lo conocido. Le enseñas a las personas cómo adaptarse al presente, y eso es lo desconocido. Para la mayoría de las personas, lo desconocido representa un lugar muy amenazante. Por ejemplo, cuando las personas comienzan a meditar, y si el cuerpo comienza a activarse y quiere levantarse a hacer cosas, creen que no pueden meditar. Pero en realidad sí pueden adaptar al cuerpo al momento presente y bajarle el volumen a la furia, a la frustración, al miedo, a la tristeza. Es como entrenar a un animal. Le estás diciendo al cuerpo que ya no es la mente, que tú eres la mente. Nuestras investigaciones demuestran que hay una liberación de energía. El cuerpo comienza a expandirse y a relajarse en el momento presente en vez de levantarse e ir a revisar el teléfono o hacer algo. Y esa propensión se nota. En lugar de responder a eso y decir que no puedes meditar, adapta tu cuerpo al momento presente. Ahora estás llevando a cabo una voluntad que es mayor que el programa, porque la mayoría de las personas pierden su libre albedrío por un conjunto de programas, y esta es la acción para ser más grande que las condiciones del entorno, para ser más grandes que el cuerpo como la mente y ser más grandes que el tiempo, que de repente hace que las personas comiencen a creer un poco más en ellos mismos, y ahí es cuando la posibilidad comienza a desplegarse. Regla número 3. Adentrarse en lo desconocido. Digamos que tuvieron unas experiencias un poco duras en el pasado. Y esas experiencias los hicieron sentir tristes e indignos, culpables y críticos. Y estás tan acostumbrado a sentirte culpable e indigno y crítico que eso es lo normal para ti. Y entonces, debido a que te sientes un poco como un victimario, y entonces culpas a los demás, y te quejas, y te justificas, y sientes lástima por ti, y así es tu personalidad. Y de repente hoy dices que ya no vas a hacerlo porque ese es el viejo tú. Y comienzas el día y todo sale bien como por 2 horas. Y de repente, en el momento que te das cuenta de que ya no estás eligiendo las mismas cosas que el día anterior, te sentirás incómodo. La sensación no es conocida. Habrá inseguridades. Habrá algo de imprevisibilidad. Y ahora sabemos que las personas prefieren aferrarse a la culpa y al no merecimiento que adentrarse en lo desconocido. Porque al menos pueden sentir algo.
Prepárate para el momento en que dejas de hacer lo mismo que siempre haces, porque será muy incómodo. Y ese es el momento en que te diriges al nuevo tú. Nosotros lo llamamos adentrarnos en el río del cambio. Recuerda, el 95% de lo que eres es tanto tu cuerpo como tu mente. ¿Sabes cuándo has hecho algo muchas veces? Porque tu cuerpo lo hace mejor que tu mente. Puede que, de hecho, te quejes inconscientemente, porque tu cuerpo lo hace todo el tiempo. Y de repente dices que no más quejas, no más culpas, no más sentir pena por mí, no más hablar de otras personas. Voy a dejar de hacerlo. ¿Sabes qué va a pasar, verdad? El cuerpo le enviará señales al cerebro. El cuerpo ha estado condicionado de esa forma. Y de repente comienzas a oír los pensamientos que dicen, ¿y por qué no comienzas mañana? Mañana será un mejor día. Esto es demasiado difícil para mí, no puedo cambiar. Algo anda mal. Es la culpa de mi madre, es la culpa de mi ex esposo, es la culpa de mi ex esposa. Soy así debido a esto que pasó. O lo más importante, esto no se siente bien. En el momento le respondes a ese pensamiento como si fuera cierto. Ese pensamiento que te lleva a la misma elección, que te lleva al mismo comportamiento, y eso crea la misma experiencia que produce la misma emoción. Y la persona dice que eso se siente bien, porque le es conocido. Ir del viejo yo al nuevo yo. Adentrarse en ese vacío. Adentrarse en esa incertidumbre es la muerte biológica, neurológica, química, hormonal y genética del viejo yo. Y las personas nos dirán que en ese desconocimiento no pueden predecir su vida ni su futuro. Y siempre les diremos lo mismo. La mejor forma de predecir tu futuro es creándolo, no desde lo conocido, sino desde lo desconocido. Cuando tú y yo nos sintamos cómodos con lo desconocido, ahí es cuando sucede la magia, y ella nunca sucede en lo conocido. Regla número 4. Abre tu corazón. Hablemos de una persona muy intelectual, como yo, y que en algunos momentos me desconecto de mis emociones para protegerme en situaciones cotidianas. Para mí es un desafío reconectarme con las antiguas emociones que ya viví en circunstancias en las que ayudarían. ¿Tienes algún consejo? Bueno, digamos, cielos, tengo muchos consejos para ti, porque el 70% del tiempo, las personas en su vida consciente viven en un estado de mucha protección. Viven en un estado de estrés o en estado de sobrevivencia. De hecho, es una programación tal que no sabemos lo que haremos. Siempre estamos viendo el entorno para determinar si es seguro o no. Y si algo aparece fuera de lo predecible o es desconocido, eso nos alerta. Y nos movemos dentro de un estado de agitación y comenzamos a encender el sistema que comienza a decir peligro, amenaza, posible hipótesis. Eso no es seguro. Y cuando eso pasa, comenzamos a anticipar un resultado. Y cuando lo hacemos, siempre nos preparamos para lo que pueda salir mal. Y creamos las emociones antes que la experiencia de lo que sucederá si no sale bien, sea miedo, ansiedad, preocupación, tristeza, dolor. Cuando hacemos eso inconscientemente, eso es un programa. Y se vuelve un hábito. Si vives en un mundo donde los hombres son los proveedores y muestran cierto éxito y son competitivos, entonces no abrirás tu corazón. No es el momento de hacerlo, es el momento de sobrevivir y prosperar en el entorno. Ahora bien, en mi trabajo, veo a hombres que lo practican. Sí, abren su corazón, y es como ser un niño de nuevo, ser de nuevo un chico, ser curioso, hacer preguntas, sentirse libre, dejar ir. Para asegurarnos de que tomarás acciones después de ver este video,
Diseñé una hoja de ejercicios para este video. La hoja de ejercicios destacará todas las lecciones aprendidas en este video y también resaltará los 3 aprendizajes favoritos y las citas que te inspirarán para que tomes acción. La hoja de ejercicios también te dará el espacio para escribir cuáles son tus conclusiones principales y tu plan de acción para asegurarnos de que obtengas resultados. Si quieres la hoja de trabajo especialmente diseñada para este video totalmente gratis, hay un enlace en la descripción de abajo. Haz clic y comienza a construir el empuje en tu vida y en tus negocios. Nos vemos. Regla número 5. Cambia tu personalidad. Todos enfrentamos grandes desafíos brillantemente disfrazados como situaciones imposibles. Y siempre hay una puerta, siempre hay una puerta. Siempre hay una salida. Y tu personalidad crea tu realidad personal, así de simple. Y tu personalidad está hecha de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. La personalidad presente que escucha este programa ha creado esta realidad personal que llama su vida. Lo que significa que si vas a cambiar algo de tu realidad personal, en tu vida, tienes que cambiar tu personalidad. Tienes que cambiar. Nada cambia hasta que tú cambies. Esa es la conclusión. Tú cambias, pero la idea de cambiar mi personalidad me parece. Pero yo me gusto como soy, más o menos. Aunque también soy malhumorada y soy irritable. ¿Quién es esa persona debajo de todas esas aflicciones? Supongo que soy todas esas. Pero es raro pedir que cambies de personalidad. Bueno, sí. A ver, hay muchas cosas que me gusta de mi forma de ser, así como a ti. Me quedaré con eso. Pero hay cosas, si voy a definirlo como una visión en el futuro, hay cosas que no pueden venir. Porque en el momento que dices que quieres tener una experiencia mística donde trascienda este mundo tridimensional y quieres tener un momento realmente profundo, un momento trascendental, comienzas por manifestarte para eso, pero eso no aparece de inmediato. Entonces, ¿cuándo? Tienes que dejar de creer en ti. El momento que defines como una visión en el futuro es más grande que nosotros. Esa visión del futuro no es una visión del pasado. Cuando hacemos eso, lo eliminamos, nos quedamos con la disciplina, nos quedamos con la concentración, tomamos la presencia, la pasión, nos quedamos con nuestras fortalezas, nos quedamos con todo eso. Pero las cosas que se interponen son las viejas creencias, las cosas que se interponen y que no te permiten conectar. Esas son las cosas con las que tienes que enfrentarte y eso no lo es. No es la experiencia mística de la vivencia trascendental, es en quién te conviertes, no es tu riqueza, no es tu salud, es en quién te conviertes, no es tu libertad. Es en quién te conviertes en el proceso y es el proceso de superación el que superamos y superamos y superamos hasta que finalmente nos transformamos. Muchos personajes importantes en la historia, incluso personas ricas, las personas siempre quieren ser ricas, pero si estudias a las personas ricas que realmente lo lograron, ellas fracasaron estrepitosamente miles de veces hasta que lo entendieron y entonces te sigues mostrando a ti mismo. Muchas veces, que vas a cambiar, tú vas a cambiar, vas a pensar de forma diferente, vas a actuar diferente, vas a sentir diferente. Y es entonces que el universo comienza a conspirar de formas en las que nunca nos imaginamos. Esa es la belleza detrás de la creación. Regla número 6. Abre el foco. Cuando una persona comienza a ralentizar sus ondas cerebrales, ellas tienen que, cuando estás estresado, cuando estás en modo sobrevivencia, y comienzas a limitar tu atención hacia la causa, y a eso lo llamamos enfoque convergente, eso es una bendición. La energía se centra en el cuerpo. Ellos están bajo el control del sistema nervioso automático. Y cuando el sistema nervioso automático se desequilibra, el cerebro se desequilibra, ¿verdad? Limitamos nuestra atención a una causa, y eso produce que cada uno de los diferentes centros energéticos también se desordenen. Y esos pequeños cerebritos comienzan a desordenarse y envían mensajes incoherentes. Desde las células, los tejidos y los órganos, las hormonas se desregulan y el cuerpo comienza a desequilibrarse. Cuando bendecimos los centros energéticos, donde reprogramamos esos centros energéticos, tienen que pasar 2 cosas. Ser capaces de ralentizar sus ondas cerebrales. Tienen que salir del elevado estado beta y la forma de hacerlo es al ir de una atención limitada a un enfoque más amplio. Cuando abres el foco, cuando amplías la percepción, eso es lo que crea coherencia en el cerebro porque vas en contra del hábito de poner la atención en la materia. Hay un enfoque de convergencia que se centra en la materia y luego hay un enfoque divergente que se centra en la energía. La energía es la partícula y la onda, la materia y la energía. Si una persona puede ralentizar sus ondas cerebrales y pasarla de ondas beta a ondas alfa, ellas comienzan a caer del cerebro pensante al hogar del sistema nervioso autónomo.
La persona no puede cambiar sus ondas cerebrales. Nunca Bien. funcionará porque están en la corteza Bien. cerebral y existe una mente pensante, ¿sí? Ujú. Esa es la primera cosa que tiene que pasar. La segunda cosa que tiene que pasar es que tienen que practicar tanto el foco convergente como el divergente. Por el estado convergente en el que estás concentrado, digamos Ese que me centro. enfocaré Sí. en el centro energético y luego mueves el foco a Primero te otro enfocas en centro. el centro energético, esa es la partícula, y luego te enfocas en el espacio a tu alrededor, esa es la onda. Oh, Cuando bien. abres tu nivel de conciencia, y puedes hacerlo, cuando estás en el sistema nervioso autónomo, puedes poner una intención allí que te dará Oh. más equilibrio y estrógeno, más equilibrio en los órganos sexuales. Te mueves al segundo centro, pones tu atención allí, allí es donde pones tu atención, en donde pones tu energía. Estás comenzando a dirigir la energía hacia Bien. ese centro, pero ahora tomas conciencia del espacio que lo rodea. ¿Por qué? Para crear coherencia en ese cerebrito y enviar un mensaje coherente a las células y a los tejidos. Pasemos al tercer centro. Justo en la boca del estómago hay un enorme plexo celíaco o plexo solar con muchísimas conexiones. Entonces, Sí, ese es uno grande. Siempre grande. se reciben muchas señales Así ahí, es. aquí, en el Sí. corazón y en el plexo Así solar. es grande. Ahora sintonízate con esa energía y luego pon tu Cierto. atención en tu corazón. Él tiene su propio cerebro y cuando ¿Sí? pones la energía aquí, cuando finalmente llega aquí, adivina a dónde va automáticamente. Directo, lo hemos medido. Cuando comienzas a abrir tu corazón, tienes más energía allí y tienes más energía en el cerebro. Entiendo. En poco tiempo fue directo Lo al hacemos corazón. por eso. Es exactamente por eso que abrimos nuestro corazón. Se crea un campo y comienza a dirigir la energía al cerebro. Esa energía va a provocar que una persona tenga una conciencia diferente, un patrón de pensamiento diferente, ¿sí? Ahora tendrán posibilidad de pensamiento porque en sobrevivencia los primeros 3 son solo para sobrevivir. Sí, Crear así es. desde la mente realmente no es un proceso creativo, es más bien primitivo. Sí. Una parte humana de nosotros, una parte animal. También existe el plexo tiroideo, la glándula pineal, la glándula pituitaria. Hemos visto cuando las personas crean coherencia en cada uno de estos centros energéticos y lo hacen correctamente. Saben cómo cambiar las ondas cerebrales y se adentran en el sistema operativo porque dominan el enfoque convergente y divergente. Ya no viven de esta forma, han practicado abrir su conciencia y se enfocan en la energía, haciéndose conscientes de eso. Y mientras el cerebro se hace más coherente y comienzan a producir diferentes señales para las hormonas, los químicos y en las diferentes glándulas del cuerpo, eso es lo que se regula para tener diferentes expresiones. Regla número 7. Sé un creador, no una víctima. ¿Crees que enfocarse en una sola meta es inteligente? Si uno está enfermo, es inteligente enfocarse en sanar. Pero si uno tiene una vida regular y uno dice, me gustaría tener lo clásico, más dinero, más riqueza, más amor, más alegría, ¿dirías que es inteligente que en esas meditaciones nos enfoquemos en diferentes metas? O mejor deberíamos tener un objetivo grande como tener una visión más amplia de vida, que todos los pasos en el camino son solo marcas que pasaré en algún momento. Responderé esa pregunta en 2 partes, porque las personas vienen a los talleres por muchas razones. Algunas personas vienen porque están enfermas. Algunas personas vienen porque quieren más dinero, algunas personas quieren un empleo nuevo, una nueva oportunidad, una carrera nueva, una relación nueva. Algunas personas quieren algo místico. Las personas vienen por muchos motivos. A mí, no me importa. A mí me interesa es que se aferren a una visión y que aprendan a crear lo que sea que los conduzca a ese momento exquisito, donde están tan presentes y tan apasionados por lo que quieren y que tienen una intención clara, una visión clara, una mente coherente, y que tienen una emoción elevada combinada con ella y que juntas creen una coherencia fuerte y entonces le comunican una energía nueva a todo el campo. Y lo que sea que comunicamos al campo es nuestro experimento con el destino. Quiero que las personas conozcan el cómo. Porque hay muchas personas que han hecho miles de millones de dólares que vivían en sus autos y que se declararon en bancarrota. Hay muchas personas que tienen cáncer estadio 4 y enfermedades graves que se curan. En realidad, las personas dicen que se acercan por esas razones, pero se acercan por la plenitud. Esa es la razón por la que, cuando nos sentimos así de plenos y así de felices con nosotros mismos, conectados con algo superior, si te sientes pleno, es imposible que desees algo. ¿Cómo puedes desear algo si estás pleno? Cuando sientes plenitud, sientes que lo tienes todo. Quiero que las personas alcancen ese punto donde se sientan tan plenos que no deseen nada, y ahí es cuando sucede la magia, enseñarles
permitirles que comprendan que cuando recuperan sus sentidos, cuando abren los ojos, cuando no buscan, la experiencia siente como si ya sucediera, y si sientes que ya está pasando, ¿para qué lo vas a buscar? Entonces, si el cuerpo está emocionalmente condicionado dentro de ese futuro, no estás separado de la energía de ese futuro, estarás conectado de él para él. Pero al momento que estás en un atasco y comienzas a enojarte, estás en la fila del banco y comienzas a impacientarte, o estás sentado en una reunión de personal y comienzas a criticar al compañero, te desconectas de la energía de ese futuro y regresas a la energía del pasado. No hiciste nada malo. Solo que te desconectaste del futuro. Ahora, la importancia de eso es que te diste cuenta de que te desconectaste. Si me dices que esa persona te hace sentir así, te hace pensar así, te diría que estás de vuelta al programa inconsciente de ser la víctima de tu vida. La víctima dice que algo o alguien controla la forma que piensan y sienten. Pero una persona que produzca resultados en su vida, de repente dice, vaya, esa forma de pensar y de sentir crea resultados en mi vida. Soy el creador de mi vida y ahora no creo que sea la víctima de mi vida. Regla número 8. Sigue aprendiendo cosas nuevas. Quiero mostrarles cómo se ve cuando aprenden algo nuevo. Tenemos 100,000 millones de neuronas en el cerebro. 100,000 millones de neuronas. Una neurona tiene entre 10,000 y 40,000 conexiones. Si tomamos 100,000 millones de hojas y las apilamos una sobre otra, eso resultaría en más de 8,000 kilómetros de altura. Esa es la distancia entre Los Ángeles y Londres. Si tomamos una cucharada de materia gris del tamaño de un grano de arena, tendríamos 100,000 neuronas con más de 1,000 millones de conexiones. Ahora, me detendré después de esta lámina. Cada vez que aprendes algo nuevo, haces nuevas conexiones sinápticas. Esto es lo que sucede en sus cerebros geniecillos. Si aprendieron algo nuevo hoy, su cerebro hizo esto. ¡Boom! Eso es aprender. Esa es la evidencia física de aprendizaje como resultado de la interacción con el entorno. Cada vez que registran algo en su cerebro, sucede un cambio físico. Y el aprender crea nuevas conexiones. ¿Me siguen? Así de rápido sucede. Eso es aprender. Si aprenden algo esta semana, marcaron una huella. Si el aprendizaje crea nuevas conexiones sinápticas, si siguen disparando los mismos pensamientos una y otra vez, van a conectarlos en el cerebro. Si el aprendizaje crea nuevas conexiones sinápticas, el recordarlas las mantiene y, de repente, desarrollan una relación a largo plazo. Y como cualquier relación, mientras más comunicación, mayor conexión. Y las neuronas tienen exactamente la misma forma. Ahora que aprenden nueva información, las neuronas se agrupan en unas redes que se llaman redes neuronales. Las redes neuronales son grupos de neuronas que se estimulan y se conectan para formar una comunidad de conexiones neurosinápticas. Eso está relacionado con un pensamiento, una habilidad, un hábito, un comportamiento, un concepto. Las redes neuronales son programas autónomos. Tenemos una red neuronal para cepillarnos los dientes, para maquillarnos, para hablar un idioma, para caminar. De pronto, esas neuronas conforman un equipo de circuitos. Pero si sigues repitiéndolos, el equipo se convierte en un programa y se hace autónomo. Regla número 9. Cambia tus pensamientos. Las personas creen que quieren ciertas cosas porque viven la escasez. Y que tienen que convertirse en la misma persona, y si lo reformulamos y decimos, quiero ser rico, quiero satisfacer todas mis necesidades, te preguntaré por qué quieres ser rico en realidad. Y me dices, porque quiero ser libre. Te diré, está bien, enfoquémonos en ser libre. Entonces, la persona entiende la idea o la emoción. ¿Por qué esperarías ser rico? Para sentirte libre. Es el modelo newtoniano de la realidad, la causa y el efecto. Es esperar a que alguien o algo en el afuera se lleve el vacío y la carencia. ¿Y qué tal si siento esta emoción? Esta emoción influye en ciertas ideas y en cómo pienso y siento, y eso crea mi vida. Si vivo en la escasez, no crearé nada nuevo.
Pero si te digo, oye, cuando te conviertas en esa persona, una vez que te conviertas en ella, entonces tu realidad se reacomodará. En lugar de vivir en la causa y en el efecto, voy a enseñarte a cómo causar un efecto. Entonces, la persona al darse cuenta de que se trata de en quién se convierte, ya no estará interesada en encontrar algo en el entorno. Y de pronto ese énfasis, está en convertirse en esa persona. Y tenemos una semana con esas personas y quiero que caminen así, que se sientan así, que se levanten así y que se recuesten así. Quiero que tengan el hábito de caminar desde su habitación al salón de baile, que se convierta en un nuevo hábito. Es por eso que cuando hacemos nuestro trabajo, meditamos, hacemos meditaciones parados y caminando, recostados. Quiero que se convierta en un nuevo hábito, quiero que se conviertan en esa persona. Ya llegamos a la regla número 10, la última antes de un bonus muy especial. Reduce las reacciones emocionales. Uno de mis mayores problemas es que tiendo a reaccionar rápidamente ante situaciones negativas. ¿Cómo puedo sobrellevar la rabia? ¿Tiene alguna sugerencia o consejo? Sí, lo primero es que no es que reaccionas. Todos lo hacemos. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo lo haces? Esa es la pregunta. Así que descubrimos que cuando las personas reaccionan emocionalmente con rabia, con hostilidad, es porque hay un detonante que se dispara debido a que se enciende el sistema nervioso simpático, y el sistema nervioso simpático es un sistema primitivo. Dicho esto, Alex, sea lo que sea una amenaza para ti, si existe una amenaza, una buena forma de hacerle frente es ponerse agresivo. Eso es primitivo, es animal, es muy animal. Algunas personas dirían, cielo santo, allá está mi ex, y en lugar de molestarse salen corriendo. Ellas huyen, están atemorizadas, ellas piensan, el miedo será mejor que me vaya, así que su miedo provoca que corran. Entonces, cuando las personas sienten miedo, cuando sienten rabia, cuando sienten dolor, esas son estimulaciones primarias que activan el sistema nervioso simpático y dicen que es automático. Y como es automático, eso sucede de forma involuntaria. Esa es parte del sistema nervioso automático y realmente no se tiene control sobre él, pero resulta que eso no es verdad. Lo primero es aprender a acortar tu respuesta a una reacción emocional. Si en tu vida sucede algo así como en tu vida y yo te pregunto, Alex, ¿por qué estás tan molesto hoy? Y tú dices, es por esta situación y esta persona, eso sucedió de esta forma. Y yo te diría, cielo santo, ¿quieres decir que esa persona o esa circunstancia controla la forma en la que sientes y la forma en la que piensas? Cualquier forma que controla la forma en la que pensamos nos victimiza. Sea lo que sea. Ahora, eso está bien. Si esa reacción emocional sigue pasando por horas o días y yo te digo, Alex, han pasado 5 días, ¿qué pasó? Y tú me dices, estoy molesto por lo que me pasó hace 5 días. Yo te diría, tú estás de ánimo. Ahora estás de ánimo. Algunas personas mantienen esa misma reacción emocional por semanas o meses. Yo te diría, bueno, Alex tiene un muy mal carácter. Eso se convierte en un temperamento. Si lo mantenemos, eso es cierto, las personas siguen así durante años. Si eso continúa por años, es un rasgo de personalidad. Esto es lo extraño. Si le preguntas a esa persona que ha estado molesta por años por qué está molesta, recordará algo que sucedió hace 10 años, o una serie de eventos de hace 10 años, y la investigación... a eso me refiero. Sí, la investigación en esos recuerdos dicen que la mitad de esa historia ni siquiera es verdad. Ellos se encargan de adornar la historia, y la hacen lucir incluso peor de lo que fue, solo para excusarse de cambiar. Lo que yo les sugiero a las personas es que olviden lo que pasó. Eso no importa. Ni los detalles de lo que pasó. Lo que importa es aprender a sobrellevar la emoción. Cuando estás sentado meditando y, de repente, de la nada, tu cuerpo comienza a agitarse.
y comienzas a sentirte frustrado y molesto y las personas te dicen que estás meditando mal. ¿Sabes qué les digo? No, lo estás haciendo bien. Porque así es como tiene que ser. Pues bien, cuando la rabia y la frustración surgen y la persona está meditando, ella tiene dos opciones. Renunciar, que es lo que siempre hacen. Pero si estás sentada junto a 1,500 personas y nadie más renuncia, tú no lo harás. Si te enseño a bajarle el volumen a esa emoción y te enseño la forma de cambiarlo. Siempre les pregunto a las personas cuándo fue la última vez que se sentaron con su corazón y trabajaron con él para que no se contrajera, ni temiera, ni estuviera protegido. Se necesita práctica para hacerlo y por eso trabajamos con personas para darles numerosas oportunidades para practicarlo una y otra vez, y más temprano que tarde y poco a poco. Comienza a florecer y de repente hay una verdadera sonrisa en sus rostros y cuando la energía se encuentra con el corazón, va directo al cerebro. Hicimos un estudio donde conectamos un electrocardiograma a un encefalograma. El encefalograma es una máquina que hace un mapa del cerebro. Medimos 19 o 26 secciones. Buscamos ver todas las diferentes clases de actividades en el cerebro. Pero lo medimos junto con el corazón. Y cuando el corazón comienza a latir con coherencia, en una sensación de orden, como tomar una gran hoja, Jay, y va de esa manera. El corazón envía una onda directo al cerebro. Y este pasa al precioso estado alfa. El corazón le dice al cerebro que es seguro crear otra vez, es seguro imaginar, es seguro soñar con un nuevo futuro. Y está el volumen del movimiento sistólico y el orden, y luego se ven en unos 2 o 3 segundos una preciosa y coherente onda cerebral alfa que está en estado creativo. Luego hay una pausa y vuelve a suceder. Y sí, es preciosa, es como una sinfonía. Si no se tiene ese mecanismo, puedes tener toda la intención del mundo, pero no habrá una onda transmisora. Y cuando las personas hacen que la energía le llegue al corazón, se crea un campo externo que es magnético, es cuantificable. Y esa energía es frecuencia. Si esa frecuencia es coherente, puede transmitir la intención o la idea de ese futuro en un cerebro coherente. La energía del sufrimiento no puede transmitir el pensamiento de salud ni riqueza. No es consistente. Él transmite un grupo de pensamientos. Entonces, los entrenamientos meten a las personas en esos estados difíciles porque cuando comienzan a entrenar, ese temor o dolor, o esa frustración o el tratar o lo que sea, obliga al control por la gratitud y lo olvida todo. Yo les digo que, si no pueden sentir gratitud o si no pueden sentir amor, quiero saber qué es lo que han estado practicando sentir cada día. Porque ese sentimiento que han estado practicando es lo que siempre sienten. Practiquemos sentir algo más desde el principio. No será fácil, pero tienen que seguir la fórmula. Sigan haciéndolo, continúen haciéndolo. Cuando se comienza a sentir gratitud es muy interesante porque la marca emocional de la gratitud es que algo maravilloso acaba de pasar. Algo favorable te está pasando, ¿verdad? Acabas de recibir algo o lo estás recibiendo y das gracias. La gratitud es el estado final de receptividad emocional. Cuando te mueves hacia un estado de gratitud y abres tu corazón, aceptarás, creerás y te entregarás a los pensamientos equivalentes al estado emocional y programarás tu sistema nervioso automático dentro de un sistema diferente. Puedes decir estoy sano y soy rico y libre, soy libre. Tu cuerpo está condicionado al sufrimiento y dice que no es así y ese pensamiento se detiene justo en el tallo cerebral. Nunca le llega al cuerpo porque el cuerpo está en un programa diferente. Cuando la persona comienza a negociar y comienzan a abrir su corazón, el sistema inmune se fortalece en un 50%. 50%. En 3 días comienza a producir inmunoglobulina, la defensa natural del cuerpo contra virus y bacterias. 50%, no un poco. Es mucho. Y eso está en un estudio. Y negociarlo, diciéndole al cuerpo que eso está en el entorno donde sucedió. Y así es que comienzan a suceder los milagros. Las personas dicen que no hice nada. Pues claro que no tienen que hacerlo. ¿Puedes creer en un futuro que no puedes ver ni experimentar aún con los sentidos?
Pero ¿has pensado acerca de eso lo suficiente en tu mente que tu cerebro ha cambiado literalmente al ver que el evento ya pasó? Las investigaciones más recientes en neurociencia dicen que puedes cambiar que el cerebro viva en el pasado o en el futuro. Y puedes enamorarte con esa visión a tal grado que salgas de tu estado de letargo y cambies la culpa y el sufrimiento por inspiración y alegría y gratitud, a tal punto que tu cuerpo, como la mente inconsciente, no conoce la diferencia entre el evento externo y lo que creas internamente. Así que tu cuerpo cree que vive en el futuro en el momento presente y comienzas a marcar nuevos genes, a que de nuevas maneras cambien la forma que tu cuerpo vea las cosas que ya ocurrieron. Las últimas investigaciones en epigenética dicen que puedes cambiar tu cuerpo solo con los pensamientos. Pensemos esto juntos. Si existe evidencia física en tu cerebro y en tu cuerpo que se ve como que el evento ya pasó, tu cerebro y cuerpo ya no viven en el pasado, viven en el futuro y se adentrarán directo hacia su visión. La mayoría de las personas de esta audiencia, todos ustedes, han hecho algo maravilloso en sus vidas. Todos lo han hecho. Y tienen una razón para esto. Un día se despiertan y tienen un pensamiento salvaje que surge de la nada. Ese pensamiento tiene una posibilidad en el futuro. Algo nuevo que quieres experimentar. Y en el momento que comienzas a pensar en esa experiencia, en el momento en que contemplas esa realidad posible, te conviertes en una parte de tu cerebro llamada lóbulo frontal. El mayor logro del ser humano es el 40% de todo el cerebro. Es el centro creativo y tiene conexiones con todas las otras partes del cerebro. En el momento que uno dice, ¿cómo será ser un líder? ¿Cómo será ser exitoso? ¿Cómo será que esta visión se haga realidad? En el momento que se hace una pregunta abierta, se enciende esa parte del cerebro, debido a que el resto del cerebro es un montón de programas automáticos. Y el lóbulo frontal, el centro creativo, se despierta y tiene conexiones con todo el cerebro. Es el director ejecutivo, es el jefe, es el líder de la sinfonía del cerebro. En el momento que uno se pone creativo, el lóbulo frontal comienza a escoger diferentes redes neuronales que están almacenadas en tu cerebro de cosas aprendidas y experimentadas. Y comienzo a preguntarme, ¿y si comienza a escoger diferentes redes y comienza a unirlas perfectamente y a hacer que el cerebro dispare nuevas secuencias, nuevos patrones y nuevas combinaciones? Cada vez que haces que tu cerebro opere diferente, estás cambiando de mentalidad, porque la mente es el cerebro en acción. La mente es el cerebro en funcionamiento. Y en el momento en que esas neuronas accionan en tándem, tienes una imagen en la mente, un holograma, una visión, una abstracción. Y para aquellos que son apasionados, esa idea en la que están pensando comienza a crear una emoción elevada. Se inspiran. Se sienten entusiasmados de las teorías llenas de Dios. Se hacen apasionados. Comenzaron a abrir sus corazones y, de repente, combinan una intención clara con una emoción elevada. Y la combinación de la intención clara con la emoción elevada que en la investigación una y otra vez probamos que las personas de ahora están cambiando fundamentalmente, cambian biológicamente, internamente. Y su cerebro y cuerpo se mueven de vivir en el pasado a vivir en el futuro. ¿Hay algo que podamos hacer para mantener nuestro medio ambiente interno cada día? Escucha, para mí lo primero y lo más importante es el conocimiento y la información. El conocimiento es el verdadero poder y
Y el conocimiento y la información acerca de uno mismo no debería serlo, debería facultarte, debería potenciar al ser, ¿correcto? Cuando aprendemos sobre el sistema inmune y todo lo que puede hacer, cuando uno dice, ¡santo cielo!, quiere decir que no se me acerca ningún virus, de hecho, no. Y mientras más lo entiendas y mientras más persuades a tu sistema inmune hacia el amor y hacia lo que... Bueno, hice una cosita. En la red social, donde hablaba acerca del ejército de orden interno y cuál debería ser la señal que el ejército interno adopte, creamos esta meditación y mencionamos cómo se siente la invencibilidad, marcar tu cuerpo y sentirte invencible. ¿Cómo te sentirías si tuvieras una disposición absoluta y que tuvieras más energía de la que pudieras imaginar? Muéstrale a tu cuerpo cómo se siente. Porque esa es una emoción de invencibilidad. Esa emoción es una disposición absoluta a facultar tu mundo interno. Y tienes la intención de que sea para eso. Vaya, prepárate porque comenzarás a crear una cadencia y un ritmo donde tu cuerpo dirá, vaya, ¿qué son todos esos químicos? ¿Qué son todas estas nuevas señales? Correcto. Oigan, es la hora. Oigan. De repente, neuroreceptores de las células T. Fuera. Vaya, hay una nueva señal que viene del jefe. Vamos a abrir Correcto. todos los receptores de las células T, vamos. De hecho, nos encantaría pelear un poco porque tenemos mucho tiempo y tenemos todos los receptores encendidos. Esa sería una señal para el cuerpo. También sabemos que si intercambias el temor y la frustración, el resentimiento y el sufrimiento por una emoción elevada y realmente abres tu corazón otra vez y lo practicas, te sanarás. Te sanarás. Te sanarás porque todas las sanaciones se producen en el corazón. Si tu cerebro es un registro del pasado y vives en las mismas emociones que te han definido por los últimos 10 años y sigues pensando de la misma forma que produces los mismos químicos, los mismos pensamientos, entonces tu cuerpo, como la mente inconsciente, desconoce la diferencia entre una experiencia en este momento de tu vida que crea una emoción que se crea solo a partir de un pensamiento, y tu cuerpo cree que está en la misma experiencia pasada, las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El cuerpo está programado en el pasado. No puedes crear un nuevo futuro al aferrarse a las emociones del pasado. ¿Cuántas personas entienden de lo que hablo? Entonces, cuando se reacciona ante algo o alguien en la vida, tienes la opción de que cuando un evento cambia tu forma de sentir, hay un cambio químico que sucede en tu cuerpo. Y la mayoría de las personas no creen que puedan controlar sus reacciones emocionales. Entonces, cuando reaccionas ante un compañero de trabajo, o algún pariente, o alguien en el tráfico, el momento en el que reaccionas emocionalmente, estás alterado químicamente. Si no sabes cómo controlar tus reacciones emocionales después de ese evento, les permites a esas emociones que persistan por horas o días. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama ánimo. Oye, Juanita, ¿qué te sucede? No estoy de ánimo. ¿De verdad? ¿Por qué estás así? Bueno, es por algo que me pasó hace 4 días. Y estoy pasando por una larga reacción emocional. Y si sigues así de obstinada y continúas en lo mismo por semanas o meses, eso se llama temperamento. Oye, ¿por qué está tan molesta? No lo sé. ¿Por qué estás tan molesta? ¿Por qué estás amargada? ¿Por qué estás caliente como plancha? Porque tuve esta vivencia hace 7 meses. Y estoy recordando mi reacción emocional. Si mantienes ese periodo refractario año tras año, eso se llama rasgo de personalidad.
Y las personas muestran abiertamente sus emociones. Y así es como creen que son. Y hablarán acerca del pasado para justificar por qué no crean la vida que quieren. Entonces, si te despiertas en la mañana, Ciudad de México, y no te defines por una visión que es más grande que tú, y eso no te saca de la cama ni te inspira dentro de las posibilidades, y te levantas viviendo en el antiguo equipo del pasado y las viejas emociones se almacenan en tu cuerpo, ¿sabes qué sucederá contigo? Vas a despertar y abrirás los ojos y verás a las mismas personas e irás a los mismos lugares y harás exactamente las mismas cosas a la misma hora. Al momento que abres los ojos, de pronto es el entorno lo que controla lo que piensas y sientes. Debido a que existe una red neurológica en el cerebro para cada quien, a cada lugar que vamos, todo lo que es nuestro, todo lo que hacemos. Y en el momento en el que abres los ojos y ves a las mismas personas y vas a los mismos lugares y haces exactamente las mismas cosas en el mismo tiempo, es cuando el entorno activa diferentes circuitos en el cerebro, provocando que sigamos pensando igual sobre todo lo conocido. Me dijiste que creías que tus pensamientos estaban vinculados con tu destino. Y mientras sigas pensando como tu entorno, seguirás creando una vida igual. Para cambiar, el verdadero cambio es pensar más allá de tu entorno, pensar más allá de las circunstancias de tu vida, pensar más allá de las condiciones de tu vida, y todas las grandes personas de la historia lo sabían. Veamos a Mahatma Gandhi, Martin Luther King, los hermanos Wright, Juana de Arco. El futuro, entonces, se crea por una clara intención y una emoción elevada. Escucha atentamente. A la persona que cultivaste en tu entorno interior de pensamientos y sentimientos. Pero la mayoría de las personas, por el antiguo yo, viven de recuerdos del pasado que están creados por los pensamientos y la experiencia, por algo que pasó fuera de ellos. Alguna experiencia o trauma que los definieron. Y poner a una persona más allá del antiguo yo es un gran esfuerzo. Para eso estamos aquí. Así que, estudié motivación y les puedo decir, sin lugar a dudas, que la forma más elevada de motivación en cualquier cultura, en cualquier grupo de personas, es lo que llamamos motivación con propósito, motivación para el trabajo o motivación con misión. ¿Sabes lo que es eso? Tener una visión para cambiar una cultura que es más grande que tú, para inspirar un cambio en el mundo. Veamos a Elon Musk. ¿Cuántas personas saben quién es? Él creó a Tesla Motors. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? Creó un auto eléctrico que va de 0 a 100 kilómetros en menos de 5 segundos. Y antes que él, los autos eléctricos eran como los carritos de golf, que se deslizan por el camino. Él dijo, voy a hacerlo, no sé cómo hacerlo, pero tengo una visión. Voy a tener a los mejores ingenieros del mundo, y en lugar de crear un producto nuevo y vendérselo a una corporación, voy a tener a un grupo de personas para compartirles la misma visión. Voy a cambiar el mundo al cambiar la dependencia del combustible. Voy a hacer la diferencia en el mundo. Voy a hacer mucho dinero. ¿Por qué no? Y las personas se negaron. Es imposible. Y él se mantuvo con esa visión. Y ahora la revista Motor Trend nunca había calificado a un auto cerca de 100. Y calificaron el auto Tesla con 103. Es el mejor auto en marcha. Y no depende del combustible en lo absoluto. Esta es una visión del futuro. Una camioneta me atropelló y me fracturé 6 vértebras y en ese momento de mi vida tuve que tomar una decisión. Debido a que el diagnóstico no era muy bueno ni tampoco el pronóstico. Tenía que decidir si pasar el resto de mi vida bajo medicación adictiva y con varillas quirúrgicas en la columna o vería si la mente en realidad podría sanar el cuerpo y
Ese fue mi llamado de despertar en 1986. Por lo tanto, estaba en el punto en el que tenía que tomar una decisión y ver si eso realmente era cierto. Si todo esto que había aprendido era cierto, lo aplicaría. Tuve la suerte de tener un cambio dramático en mi salud y luego pensé, Dios, si esto funcionó en mí como lo hizo en otras personas. Así que comencé a estudiar a personas que habían sido tratadas de forma convencional y no convencional y con determinados diagnósticos. Y su afección permanecía igual, empeoraba y de repente mejoraban. Yo quería estudiar qué producía ese efecto, así que entrevisté a cientos y cientos de personas que habían superado el proceso. Y uno de los elementos fundamentales que todos tenían en común, hubo muchas cosas que tuvieron que hacer con sus mentes. Y algunas personas tuvieron dietas y regímenes específicos, algunas personas usaron ciertos protocolos convencionales y no convencionales, pero las coincidencias principalmente fueron de cómo la mente influyó en el cuerpo. Y comenzaron a observar con atención cómo pensaban cada día, cómo actuaban cada día y vieron cómo se sentían momento a momento y cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes es tu personalidad. Tu personalidad tiene una relación directa con tu realidad personal. Lo que significa que si quieres cambiar tu realidad, si quieres cambiar algo en tu vida, tienes que cambiar. Y el proceso de cambio, entonces, se convierte en un proceso fundamental para algunas personas que te resultan familiares o conocidas. Y se salen y comienzan a tomar decisiones diferentes y piensan diferente y se comportan diferente y hablan diferente y sienten diferente. Y si piensas, actúas y sientes diferente, lo demuestra la investigación sin lugar a dudas que operarás cambios dramáticos en tu biología y si lo haces muchas veces, te convertirás en alguien más y de pronto la enfermedad existe en la vieja personalidad. Y no en la nueva. Vaya. Y le preguntas a la persona, Vaya. ¿dónde está el cáncer? ¿Dónde está la artritis reumatoide? ¿Dónde está la enfermedad inmunológica? Está en la antigua persona. Yo ya no soy esa persona. El nuevo modelo de realidad se trata de causa y efecto. Eso significa que tienes que sentir gratitud cada día por las nuevas experiencias que vivas. No puedes esperar el éxito para sentirte fortalecido. Tienes que estar fortalecido para crear el éxito. Cuando le enseñas a las personas a hacerlo y se mueven a un nuevo estado del ser, comienzan a crear la vida que quieren. ¿Cuántas personas siguen lo que digo? Pero los materialistas dirán, pues no, esperaré a que llegue el dinero y luego daré las gracias. Y esas personas viven en las emociones del pasado. Si vives en las emociones del pasado, visualizas el futuro con los lentes del pasado y tu visión se desvanece. Cuando sacas a relucir una emoción elevada, verás la visión con claridad. Los líderes que cambiaron la historia del mundo sabían cómo cambiar la cultura. Veamos a Martin Luther King. Él habló sobre justicia y muchas personas se inspiraron porque se sintieron capaces de hacer algo al respecto. Las personas salieron del estado de letargo y compartieron las mismas ideas que Martin Luther King. Y al definirse como una visión del futuro, comenzó a cambiar la cultura. La mayoría de las personas tienen los mismos pensamientos y las mismas intenciones y viven en las mismas emociones conocidas, y la mayoría está en el pasado. ¿Cómo es que la persona se convierte en quien es? ¿Y por qué mantienen su condición física igual? Bueno, para la mayoría de las personas, el cerebro es el registro del pasado con todo lo que has aprendido y experimentado hasta el momento. Así La mayoría es. de las personas se levantan en la mañana, y si piensas que los pensamientos tienen algo que ver con el destino, ellas comienzan a pensar en sus problemas, que son los recuerdos que se grabaron en Sí. el cerebro, que están conectados con ciertas personas y objetos y ciertas cosas en ciertos momentos y lugares. En el momento en que comienzan a pensar en sus problemas, piensan en el pasado, porque cada uno de esos problemas tiene una emoción asociada a él. En el momento que comienzan a sentirse infelices y tristes, su cuerpo está en el pasado, porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo, y lo que pensamos y sentimos crea nuestro estado del ser. El problema es que la persona piensa que el problema siente la emoción y que hay un pensamiento y una emoción.
Esa es una imagen y una emoción, es un estímulo y una Sí, respuesta, y así eso es. comienza el proceso de condicionamiento para tener al cuerpo emocionalmente condicionado al pasado. Esta es la parte más loca Sí. de esto. El pasado emocionalmente familiar produce efectos dramáticos en el cuerpo porque el cuerpo es tan objetivo que desconoce la diferencia entre una experiencia de la vida real que crea esa emoción y la emoción que la persona se fabrica solo con un pensamiento o un recuerdo. La creencia del cuerpo vive en la misma experiencia pasada. Sí, 7 días a la semana, 365 días al año. El problema con eso es que las señales del entorno marcan el gen. Eso es la epigenética y el producto final de una experiencia y del entorno es que existe Sí. una emoción. La persona mantiene el mismo gen regulado porque el cuerpo cree que vive en el mismo entorno. Hacer que esa persona salga de ese territorio conocido y se adentre a lo desconocido, donde existe la incertidumbre y que ellas se sientan cómodas y piensen acerca de cómo van a pensar. Si no estás definido por una visión que vaya más allá de ti, y esa visión no te apasiona, entonces te quedaste con el viejo equipo en tu cerebro y tu vida será predecible. ¿Estás de acuerdo entonces? Nuevos pensamientos, nueva información te conducirán hacia nuevas opciones. Las nuevas opciones te llevarán a nuevos comportamientos. Y los nuevos comportamientos crean nuevas experiencias. Y las nuevas experiencias producen nuevas emociones. Y esas nuevas emociones impulsarán nuevos pensamientos. Y eso se llama evolución. Si tu cerebro es un registro del pasado y no tienes visión del futuro, entonces vivirás en el pasado y nunca llegarás a un nuevo futuro. Cuando nos convertimos en el ejemplo viviente de la verdad, cuando de hecho lo encarnamos, no hay límites en lo que podamos hacer y el ser humano me hace sentir esperanzado en que tenemos esa capacidad y, por supuesto, cuando creemos en nosotros mismos, creemos en posibilidades. Cuando creemos en posibilidades, creemos en nosotros mismos. Y yo opino que esa es la creencia definitiva. Los sentimientos y las emociones son el producto final de las experiencias pasadas. Y puedes recordar mejor las experiencias porque puedes recordar cómo se sentían. Y cuando estás en medio de una experiencia, todos tus sentidos te conectan con el entorno. Y como reúnes todas esas informaciones vitales del mundo externo, toda esa información vuelve corriendo a tu cerebro y eso produce junglas de neuronas que se organizan en redes. En el momento en el que esas neuronas se ponen en su lugar, el cerebro produce un químico y ese químico se llama sentimiento o una emoción. Y cuando se siente esa emoción, se crea un recuerdo a largo plazo. Analicemos esto juntos. Si los sentimientos y las emociones son el producto final de experiencias pasadas y sientes lo mismo todos los días, ¿eso significa que en tu vida no pasa nada nuevo? Y que esos sentimientos y emociones impulsan ciertos pensamientos. Y que no puedes pensar más allá de cómo te sientes. Porque hubo eventos en tu vida que te marcaron emocionalmente. Y sientes tristeza, culpa, pena, no merecimiento o inseguridad. Todas esas emociones son creadas por experiencias pasadas. Y cuando sientes esas emociones, y esas emociones impulsan ciertos pensamientos. Y esos pensamientos producen ciertos químicos que te hacen sentir la misma emoción. Y esas emociones impulsan ciertos pensamientos. La repetición de ese ciclo condiciona al cuerpo a recordar ese estado emocional mejor que la mente. Y ahora tu cuerpo literalmente está en el pasado. Porque si no puedes pensar más allá de cómo te sientes, estás pensando en el pasado. La mayoría de las personas pasan la mayoría de sus vidas pensando por qué nunca llegan a su visión del futuro, debido a alguna experiencia pasada.
Y como los sentimientos y las emociones son el resultado de una experiencia pasada, recuerdas tu primer beso, recuerdas tu boda, recuerdas el nacimiento de tus hijos, recuerdas cuando pescaste un pez en la costa de Manzanillo con tus 3 mejores amigos. Porque atrapaste un pez y esa fue una nueva experiencia y te sentiste genial. Y luego fuiste a la casita y cocinaste el pescado y te tomaste un Sauvignon Blanc y el viento soplaba y el sol se ponía y fabricaste un recuerdo a largo plazo. Pero también tienes recuerdos que están conectados al trauma y la crisis, a las decepciones. Y esas son las cosas que las personas más recuerdan. Si no has superado la emoción que te mantiene anclado en el pasado, entonces cuenta la historia acerca de tu pasado. Y la gente dirá, soy así por una experiencia que tuve hace 15 años. Soy así por algo que pasó hace 30 años. Desde la perspectiva biológica, eso significa que no he podido cambiar en los últimos 15 o 30 años. En la prestigiosa revista Scientific American, dicen que el 50% de lo que dices de tu pasado ni siquiera es verdad. Lo inventas. Porque no tienes el mismo cerebro que tenías hace 15 o 30 años. Y entonces tu cuerpo y mente están típicamente en el pasado, debido a que los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y cómo piensas y cómo sientes crean tu estado del ser. Si tienes pensamientos de inseguridad en cuestión de segundos, te sentirás inseguro. En el momento en que te sientes así, tu cerebro monitorea cómo te sientes y tienes pensamientos de más inseguridad, lo que entonces te harán sentir más inseguro. Y la repetición de ese ciclo condiciona al cuerpo a convertirse en una mente insegura. Y la persona dice, soy insegura. Y cuando dices, soy así, le ordenas a la mente y al cuerpo que tengan un destino. Entonces, ¿cómo cambian las personas? Esperan por la crisis, el trauma, una enfermedad, un diagnóstico, una pérdida, algo que salga mal en sus vidas, para sentirse incómodos y que finalmente puedan decidirse a cambiar. ¿Y eso por qué? Porque luego del trauma y la crisis no se sienten como ellos mismos. Y en el momento en que no se sienten como ellos mismos, pueden observarse, de hecho, porque se ven a sí mismos a través de los ojos de alguien más. Pero mi mensaje es, ¿por qué esperar? Puedes aprender y cambiar en un estado de aflicción y sufrimiento. O puedes aprender a cambiar en un estado de alegría e inspiración. El cuerpo rechaza los virus todo el tiempo. ¿De verdad? Por supuesto, él memorizó ciertos virus a los que has sido expuesto. Ha memorizado ciertas bacterias a las que has estado expuesto y los ha vencido. No todos los virus le ganan al cuerpo. El cuerpo tiene una inteligencia y tiene una buena biblioteca. Los recuerdos están en los glóbulos blancos. Bien, el cuerpo siempre está combatiendo virus y bacterias. Hay competencias constantes. ¿En serio? Nuestra investigación demuestra que a los 4 días de abrir tu corazón, liberas inmunoglobulina A, la primera defensa del cuerpo en contra de las bacterias y los virus. Es mejor que la vacuna contra la influenza, es la vacuna natural contra la influenza, y esa es la inteligencia innata cuando el cuerpo dice, yo me encargo, tengo mucha energía, de hecho, tengo un exceso de energía. Irradio energía y ahora hay demasiado del mundo exterior. Mi mundo exterior no controla mi mundo interno. Mi mundo interno funciona independientemente de lo que sucede en mi mundo exterior y ahora lo entendiste. Te estás manifestando. Ahora estás en estado creativo. Porque las personas se te acercan. Correcto, exacto. Ahora eres un imán. Ahora tienes un campo, ¿sí?
y tienes energía para sanar, nuestra investigación demuestra que el campo alrededor del cuerpo te expandirá y radias más luz en las células de la información. Y están obteniendo información nueva que produce una luz que se intercambia entre las células y la información. El cuerpo se renueva. Y la inmunoglobulina A en 4 días aumentó en un 50%. Sabemos que si aumentó en esa cantidad, el sistema inmune obtuvo una nueva señal. Y el óxido nítrico provocó otro químico para activar las arterias del corazón para hincharse, como cuando la energía se mueve dentro de los órganos sexuales y se hinchan de sangre, y ahí hay energía, con la misma intensidad se mueve dentro de tu corazón. Y ahora, el corazón se activó. ¿Tú qué sientes? Sientes una increíble cantidad La de prueba amor. total. Y sientes, El amor. Sí. Te sientes pleno. Nuestra investigación muestra que mientras más pleno te sientes menos separado de las cosas que quieres en la vida porque sientes que ya las tienes. No solo se desean cosas cuando estás solvente, sino cuando te sientes pleno. Entonces, sientes como si ya hubiera pasado, y eso tiende a ser la emoción exacta que provoca esa sincronicidad, serendipias y coincidencias que te suceden en la vida. Si le preguntas a alguien, ¿qué estás haciendo? Y la persona te dice, no está haciendo nada. Solo me encanta mi vida. Soy yo mismo, sí. Soy sí. libre, estoy libre del pasado. Estoy Sí. liberado de mi historia del pasado. De hecho, estoy más conectado a la energía de mi futuro que con la energía de mi pasado. Opino que si compartimos las mismas experiencias porque nos gustan las mismas cosas, compartimos las mismas emociones. Si compartimos las mismas experiencias, compartimos las mismas emociones, puedo vincularme contigo y podemos intercambiar ideas e información. Sí. Si compartimos la misma energía, la energía es información. Por ejemplo, muchas personas se usan mutuamente para reafirmar su dependencia y sufrimiento. Yo sufro más que tú, y entonces tú dices, tú sufres más que yo. Hacemos esas cosas y nos quejamos mutuamente. Esa es la misma resonancia, la misma frecuencia, y hay una coincidencia, ¿sí? Pero va hacia el mismo camino. Si eres alguien que tiene un socio responsable con el que intercambias ideas como estas, y tiene una frecuencia y energía diferente, entonces, cuando la energía se reúne como algo constructivo, algo sale de ahí. Sí, se siente bien, y luego se siente una elevación. Si existe disonancia, entonces el detector de sensaciones, el cómo te sientes acerca de esa persona, muchas veces está en las entrañas, en el corazón o donde sea. Y existe la interferencia destructiva en la que no hay energía involucrada. Así que creo que es cuestión de práctica, pero realmente la supremacía está en la capacidad de estar en tal resonancia y tal coherencia que cuando entres en una habitación, eleves la energía de todos y no permitas que la tuya baje bajo ninguna circunstancia o ninguna condición, y eso será mejor que tu entorno, ¿sí? Ese es el modelo que usamos. Imagina a 1,500 personas en un evento donde todo el mundo es súper coherente, y la interferencia que se vive en la habitación crea esas grandes amplitudes. Medimos eso en la habitación y la energía es por las nubes. Hay energía para sanar, hay energía para que cualquier cantidad de cosas puedan suceder. Lo hicimos realidad con nuestra conciencia, y mientras más elevada la emoción, amor, gratitud, libertad, gozo, éxtasis, mayor será la frecuencia. Pero resulta que tienes un grupo de personas con mucha energía y que son coherentes, y eso crea entropía. Sí. Puede que tengas un grupo más pequeño de personas que son muy coherentes y que emiten una gran señal. Cuando vemos un grupo que realmente es coherente, vaya, la energía en la habitación abre puertas de posibilidades que no esperaba. No sé cómo explicar algunas de las cosas fenomenológicas que suceden. Sí. Pero eso es lo estupendo de cada uno. Todo el mundo está en ese punto en el que están en un estado elevado. Opino que creo que el detector de la verdad es realmente sentirse elevado o sentirse despojado. Si has experimentado el trauma, por ejemplo, y eso te produjo un sentimiento de miedo, y ese miedo es que podría volver a pasar, y no estás al tanto de eso, pero cada vez que piensas en el futuro, es el peor escenario posible, y sientes la emoción, condicionas al cuerpo a que se convierta en la mente subconsciente de la ansiedad. Entonces, todo lo que necesitas es una señal en tu entorno exterior que diga que no es seguro, que si hay un peligro, que eres una víctima, algo más grande que tú que podría afectarte.
La sensación de miedo te provocará pensamientos iguales a ella. Así que la persona ya no necesitará del entorno para sentir miedo. Solo tiene que pensar en eso. En esa condición ahora y, literalmente, le quitarán el equilibrio al cerebro y al cuerpo, solo con el pensamiento, y el cuerpo siempre estará en modo de emergencia. Eso requiere de mucha energía. Muchos recursos para vivir en modo emergencia todo el tiempo. Todo el tiempo. Y adivina cuál sistema se verá afectado. ¿El sistema inmune? El sistema inmune. ¿Por qué? Porque tenemos dos sistemas de protección. Tienes Sí. un sistema que te protege de los peligros en el mundo exterior, que es el acelerador, es el sistema nervioso simpático, es la lucha o la huida en nuestro sistema, si hay peligro afuera. Y usa toda la energía porque tienes que hacerlo, tienes que sobrevivir. Cuando sobrevives, tienes Sí. que cuidar tu cuerpo. Ese sistema funciona muy bien a corto plazo, pero no funciona muy bien si está encendido todo el tiempo. Porque si movilizas toda esa energía por una amenaza en el mundo exterior, no habrá energía en tu interior para el crecimiento y la reparación. No existe energía a largo plazo que construya proyectos. La energía abandona el cerebro y abandona el corazón y se mueve hacia los miembros inferiores porque estás explotando los recursos del cuerpo porque existe una emergencia. Pero sea que la emergencia sea real o imaginaria, o que tu rabia es válida, esté justificada o no, estás explotando la energía del cuerpo para sanar, y el sistema inmune dice, somos parte del otro sistema nervioso, somos el freno y el embrague. Necesitamos relajarnos, necesitamos volver al equilibrio otra vez y cuando lo hagamos, entonces metabolizaremos, entonces asimilaremos y nos reproduciremos, nosotros excretaremos apropiadamente. En este momento tienes esta lucha entre el acelerador y el freno y el sistema inmune te dice, escucha, sí existen agentes externos, sí existen virus, bacterias, mohos, hongos. Escucha, no tenemos toda la energía aquí para lidiar con ellos porque estamos peleando esta guerra, no existe la seguridad nacional. Así que bloquean algunos receptores en el sistema inmune, bloquean la función de los linfocitos, los glóbulos blancos que son nuestro ejército interno de protección. Luchar contra un virus y una bacteria requiere de mucha energía, pero si no hay tal Correcto. energía... Oigan, escuchen, necesitamos energía para subir la temperatura. ¿De dónde crees que sale? Esa es la parte de la rama llamada sistema nervioso autónomo. Y el simpático, el acelerador es parte de él, y el parasimpático es el embrague y es parte del sistema nervioso autónomo. Son frenos y contrapeso. Pero si te quedas en emergencia por un largo periodo y te expones a algún antígeno o a alguna sustancia externa, a algún agente externo, en la comunidad, las personas que han construido relaciones dentro de la comunidad tienden a ser más duraderas porque son más conscientes y por lo tanto no hay culpa, no hay excusas, nada sale mal, no hay competencia, no hay nada de eso. Solo existe el soy yo. Opino que el objetivo final es cuando alcanzas el punto en tu vida donde cómo te presentes ante el mundo. Es quien eres realmente. Ese nivel de transparencia que no necesita esfuerzo y que puedes ser tú mismo. Cierto. Las personas me dicen, vaya, eres muy cercano. Yo les digo, pues trabajo muy duro todos los días para superarme a mí mismo en las mañanas, para superar a mi ego. Sí. ¿Por qué querría levantarlo al día siguiente? ¿Por qué tengo que enfrentar a ese sujeto otra vez en la Sí, mañana por siguiente? supuesto. ¿Por qué no solo seguir tomando esas aristas y suavizarlas para que estés menos inconsciente de todos esos programas que se construyen en las relaciones? Cuando das en el clavo, cuando conectas con el campo, cuando conectas con lo divino, como quieras llamarlo, cuando tu conciencia emerge con una gran conciencia, y ese impulso crea el éxtasis, la dicha, la identidad, como quieras llamarlo, te das cuenta de que no proviene de nada de eso. No salió del guardarropa, ni de la cirugía plástica, el auto deportivo o de lo que sea. Proviene de ti. Así que deja de buscarlo en el afuera. Y ahora comienza el romance y tú no te quieres perder ni una cita porque es demasiado bueno. Esos son recuerdos. Eso es lo que busco. Porque cuando tienes esos momentos trascendentales y comprendes eso, Sí. la experiencia del momento trascendental establece un nuevo circuito en el cerebro, eso es lo que hace la experiencia. Sí. Y la experiencia produce un sentimiento, pero no es químico. Es eléctrico y es disciplinado y cada célula de tu cuerpo se sacude en un orden. Y están agitadas y tú estás despierto, ¿sí? Hay que admitir que cuando eso ocurre, tu espectro de la realidad se amplía. Algunos condicionamientos, algunas ilusiones, algo se elimina.
y comienzas a ver la realidad como es, y de pronto comienzas a ver la parte que editaste para sobrevivir. Comienzas a ver patrones, luces e información que es trascendente a la realidad tridimensional de tu espectro. ¿Por qué? Porque tu cerebro tuvo la experiencia y el circuito está ahí y ahora, y tu experiencia del mundo cambia. Obtienes una actualización del equipo de realidad virtual, obtienes una actualización a 2.0 y ahora luce diferente, todo luce diferente. Todo el mundo se ve diferente, el mundo te mira contemplando la belleza más bien. Y existe más holismo y más conexión y sonidos y palabras y música y sensaciones y visión y luz y todo funciona junto. Esa es la bendición del despertar, ¿verdad? Para allá es para donde vamos. Esto es lo que pasa con el trauma y es un asunto interesante porque cuando estás traumatizado por alguna amenaza o peligro o alguna condición en tu mundo exterior, a través de tus sentidos cambia lo que sientes en tu mundo interno y el coeficiente de cambio entre la forma en la que normalmente sientes en un estado de alarma. Cuando cambias tu estado interno y te mueves al modo emergencia, limitas tu foco a la causa y el cerebro congela una imagen y toma una fotografía, y eso se llama memoria de largo plazo. Ahora esa imagen está marcada holográficamente dentro del cerebro. Entonces, recordamos mejor las experiencias porque podemos recordar cómo se sienten. Y ese recuerdo cambia la biología de la persona. Ellos piensan neurológicamente dentro de los circuitos de esa experiencia y sienten químicamente dentro de los límites de esas emociones, y cómo pensamos y sentimos se convierte en nuestra forma del ser. Entonces la persona ha cambiado biológicamente y muchas veces es la emoción fuerte la que comienza a escoger e instruir el gen que crea la enfermedad. ¿Por qué? Sí. Porque si el entorno marca el gen, y eso es la verdad, eso es la epigenética, el producto final de una experiencia en el entorno es una emoción. La emoción que sientes por ese evento que literalmente escoge el gen para que comiences el cambio, y los genes producen las proteínas. La persona, si es lo suficientemente fuerte, comienza a usar el trauma no solo en el cerebro. Ahora está en el cuerpo porque cada vez que piensan en el trauma, cada vez que lo revisan, cada vez que siguen creando el imaginario, siguen encendiendo y conectando los circuitos en el cerebro. Y continúan sintiendo las sensaciones emocionales en el cuerpo. Y el cuerpo es objetivo, y por lo tanto se lo cree y vuelve a vivir la misma experiencia pasada 50 o 100 veces al día. Todo lo que necesitas es un estímulo en respuesta. La imagen de una emoción, el pensamiento de un sentimiento, y estás condicionando el cuerpo en el pasado, estás condicionando al cerebro y al cuerpo en el pasado. El reconocimiento de cuando estás asimilando un pensamiento negativo, un juicio negativo, o una emoción negativa, la codicia, cualquiera que pueda ser, eso de hecho reduce tu energía. Así es. Y cuando nos ponemos en ese lugar donde experimentas una gran alegría, no puedes. E incluso si tienes ese pensamiento y ese pensamiento persiste, porque aún lo tenemos. El pensamiento será un entendimiento correcto de la naturaleza humana, porque ya no estás en ese nivel vibracional, estás más arriba que él, y opino que más y más personas están comenzando a darse cuenta, y que las personas en sus vidas dicen, mi esposo es otra persona. No, él no es el mismo. Sé que es completamente diferente. Y el sujeto dice, sí, me siento increíble, me siento genial, y todo estuvo al fuego por poco tiempo hasta que el cuerpo finalmente se salió del pasado hasta el momento presente. Y las causas de esto, como siempre digo, tú no sabes qué harás hoy ni cómo lo harás. Cuando haces este trabajo, no sabes a quién afectarás mañana. Y eso es lo que vemos. Y las personas son promovidas y obtienen todas esas cosas maravillosas, no por todo lo que hacen. Son solo diferentes. Y las personas se dan cuenta y quieren poner a esas personas en el lugar de tomar mejores decisiones por todos. Opino que así es que se cambia el mundo. En la Universidad Bond, en Australia, en la Gold Coast, una investigadora titular tomó la mayoría de los escáneres de mi cerebro. Hizo que los analizaran sus estudiantes de posgrado y ellos estadísticamente lo analizaron todo. Una de las cosas más sorprendentes para el grupo de investigación fue la capacidad de nuestra comunidad de llegar a ese punto, donde no hay nadie, nada, ninguna cosa, ningún lugar, no hay tiempo. Me refiero a 4 segundos, me refiero a 5 segundos, me refiero a 9 segundos. Solo dame un momento, sé cómo hacerlo.
lo han practicado lo suficiente que el momento creativo, cuando va más allá de ti mismo, cuando te disocias de todo lo conocido en el mundo material, resulta que cuando haces eso y comienzas a cambiar tus ondas cerebrales, las ondas cerebrales bajan a alfa y zeta. Eliminas los recuerdos del banco de memoria del ser conocido que te mantiene conectado con la dimensión tridimensional. Cuando acallas ese mecanismo, de pronto comienzas a conectarte a ese campo, y cuando puedes estar consciente en los reinos inconscientes, cuando puedes regular y cambiar las ondas cerebrales, estás en el sistema operativo y puedes hacer esos cambios significativos. Creo en el libre albedrío. Sí. Nunca le diría a nadie en qué creer en lo político, lo social o lo que sea. Sí. Quiero darles herramientas y darles el libre albedrío de crear su vida como la Sí. deseen. Eso está bien para mí. Esas personas que quieren ser sanadas y que viven en el miedo, Ujú. ese miedo tiene que ser atendido. Y eso no es fácil, porque está programado en lo profundo del cerebro límbico. Es solo una red segura, es un mecanismo. Imaginen estar en lo desconocido. Que el instinto en lo desconocido es un lugar atemorizante. Vaya, imaginen no tener un cuerpo. Y que practiquemos la persistencia sin un cuerpo, en un espacio infinito y sin un nombre, sin un rostro, sin una cultura, sin un empleo, sin un número de seguridad social, sin una enfermedad, sin una dieta, solo como una conciencia. Si lo practicas, te sentirás cómodo en lo desconocido, te vas a relajar más con eso. Eso va en contra de miles de años de programación y de las personas que superaron su miedo y lo cambiaron por gratitud. El sistema inmune fortalece sus genes y los regula. Existe un receptor de todos los cambios. El cerebro cambia la variabilidad cardíaca, se sienten diferente Sí. y eso se ha medido. Algunas de esas personas fueron evaluadas en nuestros eventos. Prestigiosos científicos y universidades se asombran de lo que presencian a nivel celular, cerebral, cardíaco y no lo pueden creer. La capacidad del cuerpo. Recibí un email hoy de uno de los científicos. Dijo, hice este experimento 3 veces. El virus al que expusimos a las células de meditadores avanzados no entró en la célula, está fuera de la célula. En algunos meditadores novatos, algunos virus entraron, otros no. Los controles de todos los virus están en la célula. Existe inmunidad. Cuando las personas reaccionan menos a su entorno, hay menos respuestas que los debiliten. Son menos víctimas de su entorno y son menos víctimas de su entorno. A gran o pequeña escala, el cuerpo tiene una mayor inmunidad a lo que quiera que sea. Me preguntaste si era posible que esas personas se curaran tan rápido como en una semana. Sí, porque... ¿Y si crean un evento interno que acarree una amplitud de agradecimiento o alegría o libertad? Un adelanto de las cadenas del pasado. Cuando el cuerpo es liberado y sientes una emoción elevada. Mientras más elevada la emoción que sientes desde ese avance, más le prestarás atención a la imagen en tu mente y ahora vas a comenzar a marcar un nuevo circuito en el cerebro y en el cuerpo para que se condicionen al nuevo futuro. Y mientras más fuerte sea la emoción que sientas y mientras más atención le prestes a la imagen, más condicionarás tu cuerpo a la larga hacia el futuro en lugar del pasado. Sigues llamando a la puerta genética emocionalmente. Y al final, esa emoción marca un nuevo gen que regula ese gen que produce mejores proteínas y la persona de repente comienza a sanar. Tenemos investigaciones que demuestran que las personas pueden hacerlo en 4 días. Marcan genes para reducir las células cancerosas. Vaya. Y solo marcan células madres para suprimir, para activar los tejidos y repararlos y regenerarlos, suprimir la inflamación. Tú traes muchos genes que son una biblioteca de potencialidades, son una bodega de información y posibilidades. Cuando tienes la marca correcta, la cerradura correcta para la llave, eso comienza a escoger e instruir a los genes a que produzcan diferentes proteínas. Y puedes regular muchos genes diferentes, y a los mismos genes puedes regularlos de forma diferente. Cuando los regulamos, comienzan a producir proteínas robustas y sanas, y esas enzimas, esos tejidos, esa estructura, esa función, esas hormonas, son inmunoglobulinas inmunes cuando están reguladas porque algunas se alarman cuando no hay mucha energía. Para proyectos de construcción a largo plazo seguimos haciendo eso.
Luego el cuerpo comienza a producir proteínas de menos calidad. Es una marca diferente, no es el momento del crecimiento. ¿Por qué los recuerdos dolorosos son más fuertes que los recuerdos de éxito o de alegría? Opino que cuando el gen de la sobrevivencia está activado, la preservación es la clave. Podemos hacer que 10 cosas realmente geniales sucedan en nuestras vidas. Tienes un miembro familiar o a alguien que lo hace. A ellos les salen bien 10 cosas. Y hay una que sale mal y se enfocan en la que sale mal. ¿Por qué? Porque el gen de la sobrevivencia está activado y quieren asegurarse de que no suceda de nuevo y ponen la atención allí porque no quieren que suceda otra vez. Lo que pasa es que cuando las personas están agitadas, comienzan a pensar en que sucederá otra vez, así que escogen el peor escenario en sus mentes. Y emocionalmente aceptan ese futuro antes de que suceda. Y condicionan su cuerpo a que llene la mente de ansiedad y miedo. En preservación y sobrevivencia, si te preparas para lo peor, cualquier cosa que no pase, tienes más oportunidad de sobrevivir. Ese es el mecanismo que sucede. Sobrevivencia significa que mejor cuidas tu cuerpo. Sí. Presta atención al entorno y asegúrate de que no haya amenazas. Mantente vigilante. Y mejor piensa en el futuro, basado en lo que aprendiste del pasado. No hay nada de malo con eso cuando los centros analíticos están en equilibrio. Pero cuando hay una agitación, hay 3 cosas que producen agitación: el miedo, la hostilidad y la rabia, o agresión y el dolor. Y esa excitación conduce al cerebro, dentro de esos estados elevados de lo que llamamos alta beta. La mayoría de las personas necesitan algo o a alguien, o alguna circunstancia, o alguna droga, o alguna píldora, o un videojuego, para cambiar ese estado interno, y en el momento que se dan cuenta del cambio en su estado interno, le prestan atención a la causa y comienzan a desarrollar una dependencia hacia eso. Resulta que, cuando le enseñamos a las personas a autorregularse y a cambiar las ondas cerebrales, podríamos ver que la incoherencia y el desorden que sucede en el cerebro cuando estás muy agitado, eres demasiado analítico y cambias tu atención de un problema a una persona a una cosa, de un lugar a otro problema, a otra circunstancia, a tu teléfono, el auto. Y cada elemento tiene una red neurológica en el cerebro. La excitación provoca que esos circuitos se enciendan desordenadamente y el cerebro sea incoherente. Toma 2 ondas que estén desfasadas e intenta mezclarlas. Cuando se afectan, se aplanan. No hay energía. La energía abandona el cerebro. Entonces, cuando estás excitado, limita tu enfoque en la causa. Si hay un movimiento en los arbustos, si es de noche, te quedas quieto y te enfocas en eso y tendrás una descarga de adrenalina y tus pupilas se dilatarán y el corazón se acelerará. Estarás listo para correr, luchar o esconderte. Ese es un momento de sobrevivencia, pero ¿y si es tu compañero de trabajo que está sentado a tu lado a 2 metros de ti? ¿Y tú lo estás criticando? Sientes que sucede la misma agitación y lo que una vez fue muy adaptable ya no lo es. Y eso es lo que es un desafío cuando le enseñamos a las personas a abrir su enfoque. Hemos hecho miles y miles de escáneres cerebrales. Y ellos van más allá de su proceso analítico y se abren al despertar y van desde una transformación del foco a un foco divergente y aprenden a relajarse y a regularse. Las ondas cerebrales comienzan a bajar a alfa. Y si lo hacen correctamente y están conectadas, esos compartimentos del cerebro que estaban encendidos desordenadamente se unifican en diferentes comunidades, formando comunidades más grandes. El cerebro comienza a sincronizarse. Y de pronto comienzas a ver diferentes secciones del cerebro, todos en resonancia. Cuando todos están en resonancia y comienzan a afectarse, cuando esas ondas se unen, hay más energía en el cerebro. Cuando una persona silencia el mecanismo, la corteza cerebral que nos conecta con una realidad tridimensional que nos mantiene conscientes del cuerpo, ese es el yo autobiográfico donde todo está unido a esos recuerdos. Cuando comenzamos a desactivar esos mecanismos y vamos más allá del banco de memoria del ser conocido y las ondas cerebrales llegan a Theta, hemos estudiado mucho esto. Cuando una persona deja a su cuerpo en un iluminado estado de sueño y se siente seguro en el que finalmente puedes soltar y rendirte. El cuerpo está durmiendo, pero la mente está despierta y la puerta entre la mente consciente y la subconsciente está abierta de par en par. Y si pueden regularla y estar presentes, sucede algo increíble. Hay una liberación de energía. Desde el cuerpo y el cerebro, pasa a un estado gamma supercoherente. Y gamma es superconsciente. No hablaré acerca de un poco de gamma. No hablaré de muchas ondas gamma. No hablaré de gran cantidad de ondas gamma. Hablaré de un número sobrenatural de ondas gamma. Existe muchísimo orden y mucha energía en el cerebro. Es como si estuviéramos en un auditorio y aplaudiéramos así.
Eso podría ser alfa, ¿sí? Tita sería así. Y si todos pueden hacer esto, mientras más podamos ralentizar el tiempo, más coherente podemos ser. Pero si hacemos esto, sería muy difícil que todos hiciéramos eso al mismo tiempo. Eso ameritaría mucho orden, mucha conciencia, mucha energía, para poder crear esa clase de orden. Así es la velocidad del cerebro en esa excitación que tiene lugar en el éxtasis. Esa excitación es dicha, es el sentimiento más familiar o desconocido que las personas tendrán en esa memoria. La persona que lo tiene es profundamente diferente a la sensación de éxito, de riqueza, un orgasmo, el amor o lo que sea. Esta es una nueva sensación y es electrizante. La persona percibe cambios dramáticos en su estado interior. Y con esa experiencia se produce una imagen lúcida, un interior profundo, una descarga de información. Es en ese momento entonces que el cuerpo muchas veces reescribe el programa biológico, la energía. Es un asunto de información y el sistema nervioso autónomo se regula. Está en un orden superior y recuerda las enfermedades y la desregularización autónoma. Ahora se adentra a una muy elevada frecuencia de orden y envía información muy coherente a las células y los tejidos, y les envía energía a las células y tejidos, y las células emiten más luz coherente e información. Y si existe una enfermedad, ya no existe. Si quieres más videos de los 10 mejores, ve a verlo. El enlace está justo a mi lado. Continúen creyendo y nos vemos pronto.